No fue el grito. No fue el portazo. No fue la frase que dijiste después y que todavía recuerdas con una mezcla de vergüenza y rabia. Eso vino más tarde. El problema empezó antes, en un segundo que nadie te enseñó a mirar. Estabas de pie, escuchando. No interrumpías, no discutías, al menos no todavía. La otra persona hablaba con ese tono que no es abiertamente agresivo, pero tampoco neutral. Un tono que parece razonable para cualquiera que mire desde fuera. Un tono que, si lo grabaran, no sonaría ofensivo, solo firme, seguro, convencido. Y ahí está el detalle, porque mientras esa voz seguía hablando, algo dentro de ti ya había cambiado de postura. No hiciste nada visible, no apretaste los puños, no elevaste la voz, no moviste el cuerpo. Desde fuera, parecías tranquilo, incluso maduro, el tipo de persona que sabe controlarse, pero por dentro ocurrió otra cosa. Una frase apareció en tu mente sin pedir permiso. No fue larga. No fue dramática, fue simple, casi automática. Esto no es justo. No la analizaste, no la discutiste, no la pusiste en duda. La aceptaste, y al aceptarla, algo se tensó. La conversación continuó. La otra persona siguió hablando. Quizá explicó, quizá justificó, quizá minimizó lo que sentías. Tal vez no lo hizo a propósito, tal vez sí, da igual. Eso no fue lo decisivo. Lo decisivo fue que, a partir de ese segundo, ya no estabas escuchando para entender. Estabas escuchando para defenderte. Y esa diferencia es invisible desde fuera. Ahí es donde empieza casi todo lo que después llamamos perder el control. Nadie te enseñó a detectar ese momento. Nadie te dijo que ahí, justo ahí, ocurre algo más importante que el grito final. Porque el grito es solo la consecuencia visible, lo que viene después, lo que todos señalan, pero ese segundo anterior pasa desapercibido incluso para ti. Sigues de pie, asientes, tal vez cruzas los brazos, tal vez miras al suelo, parece calma, parece autocontrol, pero ya no lo es contención, y la contención no es neutral, es presión acumulada. La mente empieza a trabajar sin que lo notes, no con razonamientos largos, sino con pequeños ajustes, microdecisiones silenciosas. Siempre es lo mismo. Nunca escucha. Tengo derecho a sentirme así. No voy a dejar que me trate de esta manera. Nada de eso suena exagerado. De hecho, suena lógico, razonable, justificable. Si alguien te preguntara en ese momento qué estás pensando, probablemente dirías, nada, y creerías que es verdad. Pero la narrativa ya está en marcha. El cuerpo responde antes de que seas consciente. La respiración cambia. No se acelera, pero se vuelve más superficial. El pecho se siente más rígido. El cuello se tensa. No lo notas como tensión, sino como preparación. ¿Preparación para qué? Todavía no lo sabes. Solo sabes que algo dentro de ti ya no está abierto. Está cerrado. A la defensiva. Lo curioso es que, si la conversación terminara ahí, podrías irte a casa pensando que manejaste la situación bien, que fuiste adulto, que no reaccionaste, que no te dejaste llevar, y en cierto sentido sería verdad, pero incompleta, porque el costo de ese segundo ya estaría instalado. Horas después, tal vez ya solo, o tal vez con otra persona que no tiene nada que ver. Algo pequeño ocurre. Un comentario, un retraso, un silencio, una pregunta mal formulada. Y entonces sí, la voz se eleva, la frase sale sin filtro. El tono es más duro de lo que pretendías. El gesto es más brusco de lo necesario. Y ahí viene la historia que todos conocen. Exploté. Me sacaron de quicio. No aguanté más. Fue demasiado. Eso es lo que se dice después, pero no es exacto, porque no fue ese momento el que te sacó de control. Ese momento solo encontró un terreno ya preparado. El control no se perdió ahí, se había cedido antes, en silencio, sin testigos. Piensa en cuántas veces te pasó algo similar.
No necesariamente una discusión grande. A veces es una mirada, un mensaje que no llega, un luego hablamos, un tono frío, una corrección pública, una broma que toca algo sensible. Nada de eso te obliga a reaccionar, pero algo dentro de ti decide que ya no es solo un hecho, decide que significa algo, y esa decisión rara vez se siente como una decisión, se siente como una obviedad. Ese es el problema. Lo que más daño hace no se presenta como elección, se presenta como verdad. Me están faltando el respeto. Esto dice algo de mí. No debería pasarme esto. No es justo. Y en cuanto esas frases se aceptan sin examen, ya no estás libre. Todavía no has reaccionado. Todavía no has dicho nada. Todavía puedes incluso parecer calmado. Pero internamente, ya firmaste algo. Nadie lo ve. Nadie lo señala. Nadie te felicita por haberlo evitado. Porque no lo evitaste. Solo lo pospusiste. Hay una idea muy extendida que dice que el autocontrol consiste en aguantar, en morderse la lengua, en no reaccionar, en soportar hasta que pase. Pero eso no es control, es acumulación, y toda acumulación busca salida. No siempre sale con la persona correcta, no siempre sale en el momento adecuado, pero sale, siempre. Por eso cuando finalmente ocurre, cuando la reacción aparece, cuando el control se pierde de forma visible, todo el mundo mira ese instante como si fuera el origen del problema. No debiste decir eso. Te pasaste. Reaccionaste mal. Y tienen razón, pero llegan tarde. El verdadero momento no fue observado, ni por ellos, ni por ti. Fue ese segundo inicial, ese en el que algo se interpretó como ataque, injusticia o amenaza. Ese en el que la mente dejó de observar y empezó a juzgar. Ese segundo no hizo ruido, no dejó registro, no fue dramático, pero fue decisivo. Si alguien te hubiera preguntado justo ahí, ¿estás bien?, probablemente habrías dicho que sí, y no estarías mintiendo. En ese instante, todavía no dolía, todavía no ardía, todavía no había estallado nada, solo se había aceptado algo. Y lo más inquietante de todo es esto. Ese segundo no depende de la otra persona. No depende de lo que diga. No depende de cómo lo diga. No depende de si tiene razón o no. Depende de algo mucho más íntimo. Depende de si le das permiso. Pero nadie te enseñó a mirar ahí. Te enseñaron a controlar palabras, gestos, acciones, reacciones visibles. Pero no te enseñaron a observar el punto exacto donde empieza todo. Ese punto queda fuera del radar. Hasta ahora. Porque mientras sigas creyendo que el problema es la reacción final, seguirás llegando tarde. Siempre. Y seguirás sorprendiéndote de ti mismo, preguntándote cómo pudiste decir eso, por qué te afectó tanto, en qué momento perdiste el control, como si hubiera sido un accidente, como si hubiera ocurrido de golpe. Pero no fue así. Nunca lo es. El control no se pierde. Se entrega. Y casi siempre se entrega en silencio. Aquí es donde la mayoría deja de mirar. Aquí es donde se conforman con la explicación fácil. Aquí es donde dicen, así soy, o tengo carácter, o me hicieron explotar. Aquí es donde la historia se vuelve cómoda. Pero no es aquí donde ocurrió lo importante. Lo importante pasó antes, en un segundo exacto, y nadie te lo enseñó a ver. No sucede de golpe. Esa es la mentira más persistente que te cuentas después. La idea de que algo te superó, de que la situación fue demasiado, de que cualquier persona en tu lugar habría reaccionado igual. Esa explicación llega rápido porque alivia, porque desplaza la responsabilidad hacia afuera, porque convierte lo que pasó en una consecuencia inevitable. Pero no lo fue. Lo que ocurrió fue mucho más pequeño, tan pequeño que casi nadie lo detecta. Entre lo que pasó y lo que sentiste hubo un espacio, breve, silencioso, imperceptible, y en ese espacio ocurrió el verdadero error. No fue un error ruidoso, no fue una decisión consciente, no fue una frase clara del tipo, voy a enfadarme ahora.
Fue algo más sutil, más peligroso. Fue un asentimiento interno. La impresión llegó primero. Siempre llega. Un gesto, un tono, una ausencia, un comentario, un silencio prolongado. Algo que, por sí mismo, no tiene significado fijo. No trae etiqueta. No viene con instrucciones. Solo aparece. Ese momento es neutro, aunque no lo parezca. Todavía no duele. Todavía no quema. Todavía no hay rabia ni humillación. Solo hay un estímulo. Pero la mente no se queda ahí. La mente no tolera el vacío, no soporta la neutralidad. Necesita cerrar el circuito rápido. Necesita explicar, interpretar, decidir qué es eso que acaba de aparecer. Y lo hace sin pedir permiso. Me están desvalorizando. Esto es una falta de respeto. No debería tratarme así. Esto dice algo de mí. La impresión se convierte en historia. Y ahí ocurre el error. No porque la historia sea falsa de forma evidente. Ese es el problema. Suena razonable. Tiene lógica. Encaja con experiencias pasadas. Se apoya en recuerdos reales. Se refuerza con emociones conocidas. No llega como una exageración. Llega como una conclusión sensata. Y por eso se acepta. Aceptar no se siente como aceptar. Se siente como entender. Como ver claro. Como finalmente darse cuenta de algo que siempre estuvo ahí. La mente no dice, estoy eligiendo creer esto. Dice, es evidente. Ese es el punto ciego. Porque en ese instante no estás reaccionando. Estás consintiendo. Estás permitiendo que una interpretación ocupe el lugar del hecho. Estás fusionando lo que ocurrió con lo que significa. Y una vez que esa fusión ocurre, ya no estás respondiendo al mundo. Estás respondiendo a tu narrativa. Todo lo que viene después es coherente con eso. Si crees que te están faltando el respeto, la tensión tiene sentido. Si crees que te están ignorando a propósito, la rabia parece justa. Si crees que te están humillando, la dureza se vuelve defensa. Nada de eso parece descontrol. Parece protección. Por eso es tan difícil detectarlo. Porque el error no se presenta como error, se presenta como dignidad, como autoestima, como carácter, como no dejarse pisar. Y nadie quiere cuestionar eso. Piensa en cuántas veces sentiste orgullo por no quedarte callado, por poner límites, por hacerte respetar, incluso cuando el resultado fue conflicto, ruptura o distancia. La mente siempre encuentra una forma de justificar el asentimiento inicial, porque cuestionarlo sería incómodo. Lo que casi nunca se observa es que en ese primer segundo, nada te estaba obligando a creer esa historia. No había una voz externa imponiéndola. No había una amenaza real, no había una consecuencia inmediata si no reaccionabas internamente. La impresión llegó, y tú dijiste sí. Ese sí no fue verbal, no fue consciente, no fue deliberado, pero fue decisivo. A partir de ahí, la mente ya no busca entender, busca confirmar. Cada palabra siguiente se interpreta a través de ese filtro. Cada gesto refuerza la historia. Cada silencio se vuelve prueba. Cada ambigüedad se convierte en intención. La realidad deja de ser observada. Empieza a ser utilizada. Es aquí donde el control empieza a erosionarse, aunque todavía no se note. Desde fuera sigues pareciendo el mismo. Sigues hablando con el mismo tono. Sigues moviéndote igual. Incluso puedes seguir sonriendo. Incluso puedes parecer razonable. Pero internamente ya no estás libre. Estás comprometido con una interpretación. Ese compromiso tiene un costo, no inmediato, pero acumulativo. Mantener una narrativa exige energía, vigilancia, atención constante. La mente se mantiene alerta, buscando señales que confirmen que tenía razón desde el principio, y eso cansa. Por eso, cuando finalmente ocurre la explosión, no suele ser proporcional al último estímulo. Es desproporcionada, excesiva, fuera de lugar. No porque ese estímulo sea tan grave, sino porque carga con todo lo anterior.
Es la salida de emergencia de una presión que se fue acumulando sin descarga. Lo curioso es que, si alguien te preguntara justo antes de ese estallido, ¿por qué estás así?, tendrías razones, muchas, detalladas, convincente. Podrías enumerar hechos, frases, gestos, antecedentes. Todo parecería sólido, y aún así, el origen seguiría oculto, porque el origen no está en la lista de agravios. Está en el primer asentimiento, en ese momento en que la mente decidió que lo que apareció no era solo un hecho, sino un ataque. No era solo una situación, sino una amenaza. No era solo algo que pasó, sino algo que decía algo sobre ti. Ahí se firmó todo lo demás. Nadie te enseñó a ver eso, porque culturalmente se celebra la reacción, no la observación. Se aplaude al que responde, al que no se deja, al que tiene carácter. Se confunde intensidad con fuerza, se confunde dureza con control, y así, el error invisible se vuelve normal. Hay personas que viven años reaccionando siempre de la misma manera, convencidas de que el problema está afuera, en los otros, en el mundo, en la falta de respeto generalizada, en la injusticia constante, y nunca se preguntan por qué la misma historia se repite con escenarios distintos. No se trata de negar lo que ocurrió, no se trata de minimizar el daño real, no se trata de justificar comportamientos ajenos, se trata de ver algo anterior, algo que ocurre antes de cualquier respuesta visible, algo que, una vez aceptado, condiciona todo lo demás. Ese algo no grita, no empuja, no obliga, solo espera, y casi siempre recibe permiso. Mientras ese permiso siga siendo automático, el control seguirá pareciendo algo frágil, algo que se pierde, algo que se rompe, algo que depende de factores externos, y seguirás preguntándote por qué reaccionas como reaccionas, por qué ciertas cosas te afectan tanto, por qué siempre parece haber un punto en el que ya no puedes más, como si fuera inevitable. Pero no lo es. No porque seas especial, no porque tengas más fuerza de voluntad, no porque debas reprimirte mejor, sino porque ese segundo existe, y en ese segundo ocurre algo que casi nadie mira. Todavía no hemos puesto nombre a eso, todavía no hemos desarmado el mecanismo, todavía no hemos tocado la estructura interna que hace posible ese error. Eso viene después. Por ahora, basta con ver que no fue la reacción, no fue el grito, no fue la frase final, fue el permiso. Y se dio mucho antes de que alguien notara algo. Hay un punto en el que mirar hacia afuera deja de servir. No porque el mundo desaparezca, ni porque lo que ocurrió deje de importar, sino porque seguir señalando los hechos no explica por qué, siempre, el impacto termina siendo el mismo. Cambian los escenarios, cambian las personas, cambian las circunstancias. El resultado interno, no. Eso es lo que empieza a resultar sospechoso. Si te detienes un momento, solo uno, y retrocedes mentalmente hasta ese segundo inicial, notarás algo incómodo. El hecho estaba ahí, pero la herida todavía no. La herida apareció después. Apareció cuando algo se añadió. Ese algo no vino de fuera. Aquí es donde el desmontaje comienza, no como una lección, sino como una operación en curso. No hay pizarra, no hay definiciones, solo observación precisa de lo que ocurrió por dentro. Primero, el hecho. El hecho fue simple, una frase, un gesto, un silencio, un mensaje que no llegó, un comentario en público, un tono seco, algo que, si lo describieras como si fueras una cámara, no incluiría intención, ni juicio, ni significado oculto. Solo lo que pasó. Eso es más difícil de lo que parece, porque la mente odia quedarse ahí. Casi de inmediato, apareció una impresión. No una emoción todavía, una impresión, una sensación mental breve, una lectura rápida de la situación. Algo como, esto es una falta de respeto, o me están minimizando. Esa impresión no es el problema. Aparece sin que la llames. Es automática. Es parte del funcionamiento normal de la mente.
El error no ocurre ahí. El error ocurre en el siguiente micromovimiento, tan pequeño que casi nunca se registra. Cuando la impresión pide entrada, cuando espera una respuesta y la recibe. Ese es el segundo exacto que nadie te enseñó a mirar. No dura, no hace ruido, no se anuncia, no se siente como una decisión. Se siente como asentir con la cabeza sin darte cuenta. La impresión dice, esto significa algo. Y la mente responde, sí. En ese sí, no hay palabras largas, no hay reflexión profunda, no hay análisis consciente. Pero hay algo más fuerte que todo eso, consentimiento. Y con ese consentimiento, la impresión deja de ser una posibilidad y se convierte en verdad interna. A partir de ahí, todo encaja. La tensión ya no parece exagerada. La rigidez corporal parece natural. La defensa se siente necesaria. No estás reaccionando de más. Estás reaccionando acorde a lo que aceptaste como real. El desmontaje consiste en separar lo que se fusionó sin permiso. Separar el hecho de lo que se dijo sobre él. Separar lo que ocurrió de lo que supuestamente significa. Separar el estímulo de la historia. Esto no se hace pensando bonito, no se hace calmándose, no se hace respirando profundo esperando que pase. Se hace mirando con precisión quirúrgica, volviendo atrás, no para culparte, sino para identificar el punto exacto donde dejaste de observar y empezaste a interpretar. Cuando miras ese punto con honestidad, algo se vuelve evidente. Nada te obligó a decir sí. La impresión no entró por la fuerza, no rompió la puerta, no te arrastró, tocó, y tú abriste. Eso es incómodo de admitir, porque desmonta la narrativa de que te hicieron. Aquí aparece una resistencia natural. La mente quiere decir, pero tenía razón, pero fue injusto, pero cualquiera en mi lugar habría sentido lo mismo. Y puede que sea cierto, puede que la impresión tenga sentido, puede que sea comprensible, pero eso no la convierte en obligatoria. Este es el punto donde muchas personas se detienen porque confunden cuestionar el asentimiento con negar la experiencia, como si observar el proceso implicara invalidar el dolor. No es eso. El desmontaje no borra lo que pasó. Solo evita que lo que pasó se convierta automáticamente en una sentencia interna. Cuando el hecho se separa del juicio, ocurre algo extraño. La intensidad baja, no porque la situación cambie, sino porque la mente deja de cargarla con significado adicional. El evento sigue ahí, pero ya no ocupa todo el espacio. Esto no se siente como alivio inmediato, no es agradable, es más bien sobrio, frío, como cuando se apaga un ruido constante y recién entonces te das cuenta de que estaba ahí. La mente queda en silencio por un instante. Ese instante es raro. En ese silencio, aparece algo que casi nunca se experimenta en medio del conflicto. Margen. Margen para no reaccionar. Margen para no justificarte. Margen para no defender una historia. No porque seas mejor, sino porque ya no estás atrapado en una narrativa. El desmontaje no busca que no sientas. Busca que veas dónde empezó a sentirse inevitable. Y ese lugar siempre es interno. Cuando repites este ejercicio, no en teoría, sino en el momento en que ocurre, empiezas a notar patrones. No en los demás, en ti, las mismas frases internas, las mismas interpretaciones rápidas, los mismos significados que se activan ante estímulos distintos. Eso no es coincidencia. Es ahí donde algo cambia de verdad. No porque el mundo se vuelva más justo, sino porque la mente deja de funcionar en automático. Ya no se trata de controlarte después, se trata de no entregarlo antes. Nada de esto se siente heroico, no hay sensación de victoria, no hay aplauso interno, solo claridad. Y la claridad no emociona, desnuda, te deja frente a una realidad simple y poco cómoda. La mayor parte del tiempo no reaccionas a lo que pasa, sino a lo que decides que pasó. Y esa decisión ocurre rápido, muy rápido.
Cuando ves eso una vez, no vuelve a ser invisible. No siempre logras detenerlo, no siempre llegas a tiempo, pero ya sabes dónde mirar, y saber dónde mirar cambia la naturaleza del problema. A partir de aquí, ya no tiene sentido hablar de perder el control, como si fuera un accidente, tampoco de tener carácter, como si fuera una excusa. Empieza a aparecer otra pregunta, mucho más precisa. ¿En qué momento consentí esto? No es una pregunta cómoda, no te absuelve, no te justifica, no te consuela, pero te devuelve algo que creías frágil, no el control, la posibilidad de no entregarlo sin darte cuenta. Aún no hemos hablado de cómo operar cuando ese segundo aparece, de qué hacer cuando la impresión llega y pide permiso, de cómo actuar sin convertirte en alguien pasivo ni en alguien reactivo. Eso viene después. Pero ya sabes dónde empieza todo, y eso cambia el terreno por completo. Cuando ese segundo aparece, no trae instrucciones, no avisa, no levanta la mano, no dice ahora, simplemente está ahí, como siempre estuvo, esperando la misma respuesta automática de siempre. La impresión llega, pide entrada. Y durante años, la puerta se abrió sola. El protocolo no es una técnica para calmarte después. No es un método para arreglar el daño. Es una forma de operar antes de que la narrativa se cierre. No promete paz. Promete algo más incómodo. Promete claridad. La primera operación ocurre sin palabras bonitas. Ocurre como un gesto interno seco. Detener la fusión. No discutir con la impresión. No pelear con ella. No negarla. Solo impedir que se convierta en sentencia. Lo que ocurrió, ocurrió. Eso no cambia. Lo que significa, todavía no está decidido. Ese margen es el terreno de trabajo. La mente quiere correr, quiere completar la historia, quiere llegar a una conclusión porque las conclusiones dan sensación de control. El protocolo hace lo contrario. Suspende. No suspende la acción externa necesariamente. Suspende el juicio interno. Por unos segundos. Eso es todo. En ese espacio mínimo, ocurre la segunda operación. Nombrar lo que es una impresión. No en voz alta. No como mantra. Como reconocimiento interno. Esto que apareció no es un hecho ampliado. No es una verdad sobre mí. No es una intención ajena confirmada. Es una lectura inicial. Nada más. Nombrar no elimina la impresión. La coloca en su lugar. Aquí la mente suele resistirse. Quiere volver a la historia porque la historia se siente sólida. La impresión, en cambio, se siente frágil, incompleta, ambigua, y la ambigüedad incomoda. Pero es precisamente ahí donde se recupera margen. La tercera operación es más áspera, exponer la narrativa que estaba a punto de firmarse. No para analizarla, no para justificarla, solo para verla entera. Esto significa que no me respetan. Esto confirma que siempre me tratan igual. Esto demuestra que tengo que defenderme. Vista así, la historia pierde parte de su poder. No porque sea falsa, sino porque ya no actúa desde las sombras. En ese punto, ocurre algo que pocas veces se menciona. La emoción sigue ahí. No desaparece. La tensión sigue. El pulso sigue. El impulso sigue. El protocolo no anestesia, no te convierte en alguien frío, no te vuelve pasivo, solo evita que la emoción se convierta en mandato. Aquí aparece la cuarta operación, la más difícil. Elegir la acción mínima sin justificarla con la historia. No la acción perfecta, no la más inteligente, no la más elegante, la mínima que no dependa de la narrativa que ibas a defender. A veces es callar. A veces es hablar sin dureza. A veces es retirarte. A veces es continuar como si nada. No porque sea lo correcto, sino porque no necesitas demostrar nada. Eso es lo que desarma la urgencia interna. Cuando no hay historia que defender, la acción deja de ser una reacción. Este protocolo no se siente poderoso. No te hace sentir superior. No te da una identidad nueva. No te convierte en alguien
imperturbable. De hecho, puede hacerte sentir expuesto, porque sin la narrativa ya no hay enemigo claro, ya no hay villano definido, ya no hay razón brillante para justificar la dureza. Solo hay un hecho, y tu respuesta. Aquí es donde muchos se detienen, porque confunden control con dureza, confunden dignidad con reacción, confunden fuerza con no ceder. Y este protocolo no ofrece nada de eso. Ofrece algo menos atractivo, pero más real. No regalar tu interior a la primera impresión. La confrontación final no es con el mundo, no es con la otra persona, no es con la situación, es contigo, con la costumbre de consentir sin mirar, con el impulso de firmar historias rápidas, con la comodidad de decir «me hicieron» en lugar de «asentí». No fue el mundo, no fue la otra persona, no fue el tono, ni el gesto, ni el silencio. Fue el consentimiento interno. Eso no te hace culpable, no te hace débil, no te hace responsable de lo ajeno. Te hace responsable de algo más pequeño y más decisivo. El segundo exacto donde abriste la puerta. No hay cierre emocional aquí. No hay promesa de que a partir de ahora todo será distinto. No hay garantía de que siempre llegarás a tiempo. Muchas veces no lo harás. Pero una cosa cambia de forma irreversible. Ya no podrás decir que fue de golpe. Ya no podrás decir que no sabías. Ya no podrás decir que el control se perdió sin aviso. El aviso siempre estuvo ahí, silencioso, breve, incómodo, esperando una respuesta automática o algo distinto. Si quieres que el próximo guión explore una situación específica desde este enfoque de estoicismo operativo, escribe el tema exacto en los comentarios.